Hola a todas y a todos, bienvenidos a la segunda sesión de esta nueva eSports Week que le estamos dedicando a las audiencias, tema bastante importante como creo que quedó ayer claro cuando presentamos el informe de la iniciativa eSports Metrics. La verdad es que bueno, hemos recibido muy buena acogida, tengo que decir que mucha gente nos ha estado preguntando y se agradece mucho pues, ese interés que habéis mostrado. Como decíamos ayer, hoy tocaba o hoy es el día en el que quizás abramos más el debate, ayer era más presentar lo que habíamos hecho. Y hoy es más pues, que discutamos un poco entre diferentes entidades que han participado en esa iniciativa el porqué de los resultados que se dieron ayer, ¿no? Así que, bueno, hoy es momento de debate. Voy a ir un poco de izquierda a derecha presentando a las personas que tenemos con nosotros. Tenemos a Javier, Javier Carrión, de DreamHack España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas, Rafa. Pues contento de que nos hayas invitado a esta charla y un poco a debatir y a divertirnos un poco hablando de métricas, que siempre es el salseo también interno de todo el sector. Luego tiraré alguna pullita, no te preocupes. Pero que no falte, que no falte. Perfecto. A ver, tenemos a José, que yo creo que le conocéis todos, o mucha gente, a José Ramón Díaz, en este caso, y el rol que asume es el de presidente de ACE, de la Asociación de Clubs de eSports. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, igual que Javi, agradecido por la invitación. Y bueno, vamos a pasar un rato bueno. Faltaría más. Además, tengo que decir que es un lujo poder contar, que no se puede contar en muchos países, diría yo. Yo diría que en casi ninguno, con una asociación de clubs de eSports. Y además también aprovecho y os doy la enhorabuena que justamente creo que fue ayer, ¿no? Cuando se anunció el tema de esta activación que habéis hecho, esta asociación que habéis hecho con uno entre 100.000, creo que es muy interesante. Y si mañana podemos, cuenta con que nosotros nos pasemos y a ver si hacemos alguna donación que faltará, ¿vale? Así que enhorabuena. Perfecto, gracias. A ver, contamos con Sergi que... A ver cómo digo esto. ¿Por qué te ríes? Yo creo que todo el mundo le conoce, pero claro, todo el mundo te conoce por el VP y ya no estás en el VP, pero es verdad que cuando estuviste... Hace unos meses, sí. Cuando estuviste con nosotros en la iniciativa, pues era un poco en representación del VP, entonces yo creo que aunque ahora ya no perteneces a su disciplina, por decirlo de alguna manera, pero no podías faltar, ¿no? Porque además estuviste presente yo creo que en la gran mayoría, ahora estás con ISFE. Correcto. Así que bueno, oye, enhorabuena por ese cambio, que entendemos que es para mejor, y muchas gracias por estar aquí también con nosotros para debatir. Gracias por invitarme. Muy bien. Y tenemos a Alejandro Sanchís, que se acaba de cambiar el fondo para ser así más corporativo. Estoy trasteando, es que no tenía fondo corporativo, así que lo estaba buscando. Alejandro yo creo que también es ya bastante conocido en el sector porque Mau San Miguel pues es una de las marcas más conocidas. Yo hablaba en petit comité con él, que está un poco en desventaja porque si os dais cuenta, los otros tres ponentes están aquí para pedir, entre comillas, y Alejandro es el de las marcas, que está aquí para, entre comillas, dar. Entonces, bueno, está un poco el hombre en desventaja. Y además también te doy mucho las gracias, Alejandro, porque acabas de ser papá la semana pasada, el viernes. Enhorabuena. Y por eso está cansado. Espero que estés preparado y que dormir bien. Yo, Rafael, quería añadir una cosita a lo que acabas de comentar. Yo creo que en este debate en concreto es al revés. Estamos nosotros para dar y él para recibir, porque las marcas son las que están esperando las métricas y nosotros los que se las contamos. Yo estaba hablando del money, José, pero me vale, ¿de acuerdo? Yo también iba a decir que yo pedir no iba a pedir nada. Oye, pero si cae algo... Hoy no. Muy bien. Oye, pues a ver, os comento un poco cómo vamos a organizar la sesión, ¿vale? Sí que me gustaría empezar pues hablando un poquito de lo que supone para cada uno de vosotros, en función de las entidades a las que representáis en el sector, esta propuesta de estandarización de métricas que hemos estado llevando a cabo. Después sí que me gustaría comentar con cada uno de vosotros pues algunas de esas bases que dijimos ayer y en el informe que ya hemos liberado, pues esas bases sobre las que hemos intentado trabajar, y luego sí que me gustaría entrar en alguna métrica en cuestión que sé que va a generar un poquillo de polémica y además hasta me he preparado una gráfica luego para compartir, ¿vale? Y al final pues también me gustaría intentar dejar a lo mejor algunos minutillos para que la gente pueda hacer alguna pregunta que normalmente la pobre gente siempre se queda sin preguntar en este tipo de eventos, y yo creo que al final también es interesante porque se hace para ellos, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, seguimos este orden, luego ya daremos la vuelta, lo haremos al revés. Pero la primera pregunta un poco general para todos es esa, ¿no? Es ¿cómo veis desde vuestras respectivas entidades
la necesidad de una estandarización de métricas audiovisuales en el sector de los eSports. Si os parece, por seguir el orden con el que hemos empezado, empezamos con Javier. Perfecto, así Sergi no me quita todos los argumentos y puedo contar los míos. A ver, a mí me parece, y ya lo comentamos internamente con todas las charlas que tuvimos, que es fundamental el hecho de ir a una marca y luego ir a otra, y que cada una de las marcas te empieza a preguntar, pero ¿y esta métrica? ¿Y esta métrica? ¿Y esto qué es? Y a mí me han contado esta. O sea, es como que hay un caos ahora mismo donde diferentes entidades pues usamos métricas totalmente diferentes para algunas activaciones que pueden ser comunes, y al final lo que hacemos, y me incluyo nosotros igualmente, es un poco marear el ecosistema y marear a las marcas que están interesadas en entrar, pero que no saben a qué métrica tienen que acogerse para tener un ROI específico en esa acción, o no saben cuánto de fiable es esa métrica porque las fuentes tampoco se sabe muy bien de dónde viene. Así que este debate interno a mí me parece fundamental, y creo que, bueno, que la pandemia ha traído millones de cosas malas, pero una cosa buena que creo que tiene que traer es llevar esa estabilización también de métricas a eventos presenciales, que podamos tener todos algo unificado que pueda al menos aclarar pues tanto al público como a marcas cuánto de grande es un evento o qué importancia tiene, porque al final eso es muy importante. Y con todo el tema de aforos que hablamos ahora, pues quizá viene de la mano ahora ese mayor control y a lo mejor ya no es visitantes totales, sino por día, por secciones, no lo sé, eso es algo que habrá que ver. Pero creo que ese control de aforo que ahora mismo es obligado a hacer en todo tipo de eventos, pues puede llevar a que esas métricas que online lo vemos más claro de cómo unificar, llevarlo a evento, que sí que es verdad que es más complicado. Un poco esa sería mi reflexión. Y de hecho te tengo que preparar luego una pregunta, porque yo sé que vosotros con DreamHack, pues, aunque ahora la situación ha cambiado un poco, ¿no? Pero vais también mucho por el tema de lo que son los eventos físicos, ¿no? Que bueno, luego entramos en profundidad y evidentemente esperamos que podamos recuperar cuanto antes. Continuamos contigo, José. Tú representas a gran parte de los clubs, que no se me enfade nadie, más profesionales de España. ¿Cómo ves tú esta iniciativa? El micro, José, lo debes de tener cerrado. Perdón. La veo muy bien. Como ha comentado Javi, es muy importante que seamos capaces de estandarizar cifras y que el mensaje que lanzamos hacia afuera, ya no solo a marcas, porque nos centramos siempre mucho en las marcas, pero la realidad es que sí, a día de hoy el sustento, ¿no?, del sector a nivel económico, pues ayer creo que hablabais de un 85%, en mi opinión, en muchos casos hasta de un 100%, es del patrocinio, ¿no? Y entonces, lógicamente, las marcas esperan retorno, ¿no?, por su inversión, y para ello, pues lógicamente, las cifras tienen que ser lo más fiables posibles. Y bueno, entonces creo que iniciativas como estas para ellos son ideales. Yo, bajo mi punto de vista, además, es que nuestro sector además de que tiene cosas buenísimas, que a mí me encantan y me apasionan y por eso me tienen tan enganchado, es cierto que sí que tienen, para marcas o cualquiera que viene de fuera y que no esté muy familiarizado con el mundo digital al 100% sobre todo, y de cómo se consume sobre todo el videojuego en Internet, por llamarlo de alguna manera, pues tenemos un bloqueo, una barrera de entrada compleja y complicada para entender, ¿no? Y son cosas que hay que explicar, que siempre, en este caso a marcas y demás, hay que explicar. Me refiero, por ejemplo, a que la mayoría de eSports se retransmiten por una plataforma que se llama Twitch, ¿no? Al 99%. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es Twitch. Si no está muy cercana a nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que hacer mucha... hay que explicar mucho y mucha pedagogía, ¿no?, para
para que la gente pueda conocer realmente de dónde salen esas métricas, cómo son, cómo funcionan y no simplemente quedarse en los números, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, me parece que la iniciativa es genial. Hay que conciencia, efectivamente. Sergi, por tu parte. Bueno, por mi parte, porque yo no he venido oficialmente representando a ISFE, pero también os contaré un poco cuál es la posición de ISFE, porque es fácil, porque no tiene posición. Os pongo un poco, porque es posible que mucha gente no conozca lo que es ISFE. ISFE es la Interactive Software Federation of Europe, es la asociación que representa a la industria del videojuego pues en Europa, ¿no? Tenemos, por un lado, pues las asociaciones nacionales que cubren 18 países de Europa, ¿no? Pues está AEBI en España, por supuesto, pero la italiana, la alemana, la británica, la francesa, la polaca, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos también la presencia directa, ¿no? de las mayores empresas de videojuegos de Europa y del mundo, ¿no? Pues Sony, Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, Take-Two, Activision Blizzard, EA, que creo que he dicho 2 veces, YouMention, ¿no? Entonces, podéis entender que para tener una posición oficial con respecto a este tema se necesita poner a muchísima gente, muchísimas organizaciones a alinearlas, ¿no? Y es muy complicado. Lo que sí que es verdad es que la industria, yo creo, tengo buena base para afirmarlo, a nivel general ve que es una necesidad la estandarización. Y no solo incluso que es una necesidad, sino que es casi una obligación, porque la industria está creciendo a una velocidad pues, muy interesante y es muy posible, ¿no? Pues que ya está llamando la atención pues, ¿no? Pues de entidades de normalización, de estandarización, ¿no? Que empiezan a decir, bueno, pues esto es necesario que para dar una transparencia al sector, pues que haya una serie de métricas que todo el mundo utilice de la misma manera. Hay 2 objetivos. Uno, creo que José lo ha dicho maravillosamente, que es el de educar, es decir, por un lado el de la transparencia, ¿no? De decir, bueno, pues las cifras, no es que no sean fiables, porque las cifras que se dan son fiables, pero puede que no sean representativas totalmente de lo que queremos expresar, ¿no? del nivel de audiencia, ¿no? Por un lado tenemos esa necesidad de transparencia, pero por otro lado tenemos la necesidad de educar, ¿no? Al existir una estandarización es muchísimo más fácil explicarle a todo el mundo y que todo el mundo entienda qué es lo que estamos midiendo. Hay, por otro lado, unas preocupaciones, ¿no? Y una de ellas yo creo que es que las métricas que vayamos a utilizar no añadan más complejidad al asunto, es decir, no tenemos que crear métricas nuevas, sino que lo que tenemos que hacer es un poco centrarnos en cuáles son de las ya existentes, no las que son fiables, sino las que son representativas de lo que queremos explicar, ¿no? Y una segunda preocupación, y esta es muchísimo más complicada de atacar, es que tendrían que ser completas, es decir, no solo atacar a las plataformas tradicionales de los esports, ¿no? Pues a YouTube y al Twitch, a Facebook Gaming, ¿no? A las que sean, sino también a las nuevas o a las otras plataformas que la industria de los esports está empezando a utilizar, al OTT, la televisión lineal, etcétera, porque ya hay properties importantes que están utilizando esas plataformas. Y juntarlo todo es una de las grandes complejidades, ¿no? La parte de Internet y la parte, digamos, del medio de comunicación más tradicional, que en el caso de los esports no es tradicional, pero que ya empezamos a tener una presencia importante. Perfecto, Sergi, pues muchísimas gracias. Ahora retomamos algunas cosas. Alejandro, por tu parte, que eres el de la marca, el que representa aquí a las marcas. ¿Cómo lo ves? Pues yo, la verdad es que yo voy a ser un poco más macarra y voy a decir que no se necesita estandarización. Eso es lo primero. Ya me has tirado abajo el evento entero, pero bueno, te lo permito por ser tú. Pero lo digo como titular, ¿pero por qué? Porque realmente la estandarización, o sea,
una cosa es lo que queramos decir, y ese ya es otro punto, que es donde tenemos ahí la parte de educación. Pero estandarizado, o sea, no hay que crear nada, es que las métricas están ahí, los datos están ahí. Otra cosa es, y las marcas o cualquier institución tiene claro cuando va a un medio tradicional, y medio tradicional incluye YouTube o, digamos, plataformas que llevan tiempo, tienen unos estándares muy claros de cómo ellos miden. ¿Qué pasa con plataformas como Twitch? Que tienen muchas métricas. ¿Qué ocurre normalmente? Que se tiende a coger lo que más te gusta y a interpretarlo como a ti más te interesa. Eso es lo que ocurre normalmente, al menos por mi experiencia. Esto puede llegar a error. Entonces, para mí, realmente lo que hay que hacer es decir, oye, mira, lo que hay que hacer es decir, estas métricas que se están utilizando, porque es un poco lo que decía también Javier, de yo como marca, a mí me ocurre que te llegan y te marean. O te llega un posible partner y te dice, oye, mira, es que yo tengo esto, y te da una métrica. Vale. Llega otro y te llega y, claro, da su mejor métrica. ¿De acuerdo? El otro día, por ejemplo, estaba con una persona que conozco que está con un proyecto de esta índole y me decía, oye, pues voy a poner mi métrica en Twitch. Yo le decía, vale, pon... ¿qué métrica le dije? Ah, sí, usuarios únicos medios, espectadores medios durante todo el stream. Me decía, uy, es que la tengo muy baja. Mejor voy a poner esta. Digo, yo que tú no lo haría. Digo, más que nada porque van a esperar una cosa que luego no va a ser la realidad. Porque cuando se metan en tu stream y vean la realidad, van a decir, oye, ¿qué cojones pasa aquí? Perdón, ¿qué cojones pasa aquí? Entonces, yo creo que más que nada lo que hay que hacer es definir bien, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo con todos en lo que importa es la parte principal de evangelizar y educar, ¿vale? Que también ocurre mucho con las agencias externas, que vas a alguna de las grandes, digamos, a cualquiera de las grandes agencias de medios y tampoco saben, porque les pilla muy despistado. Ya no solo te pasa con Twitch, te pasa con TikTok, o te pasa con muchas cosas que han salido o están saliendo de forma bastante rápida, ¿no? Y que ahora están cogiendo mucha mayor presencia y no saben cómo medirlo, porque realmente no saben cómo funciona. O están empezando a aprender, ojo. Otra parte que decía Javier, la parte de eventos que nosotros trabajamos muchos, yo sí creo que ahí hay una serie de mediciones muy claras. Y vuelvo otra vez hacia la estandarización. No es lo mismo un objetivo que otro. Entonces, sobre esos objetivos es la métrica que tienes que dar. Si yo quiero impacto, tendré que dar una métrica de impacto. Si yo quiero engagement, tendré que dar una métrica de engagement. Pero tengo que saber bien lo que estoy ofreciendo. No sé si me explico. O sea, al final depende mucho tanto del que recibe la métrica como del que la da. En plan de alinear también los objetivos adecuados. Por otra parte, me apuntaba a poner de acuerdo a la gente que hablaba Sergi. Yo ahí no estoy de acuerdo, es que no hay que poner de acuerdo a nadie, es que estos son unas properties y tal, pues cada uno tiene que dar, si es que es una cuestión de entendimiento. A mí, es que claro, yo hablo desde la perspectiva de la marca. A mí, que a Evi, y yo a mí a Evi, que me venga y me diga, esta es la métrica, pues muy bien por ti, pero es que probablemente a mí no me valga, porque yo vendo cerveza y agua. O sea, es que es así. Entonces, tu métrica para vender videojuegos está muy bien, pero para mí no. Es un poco y con estos ejemplos, es simplemente para ejemplificar eso, pues que depende muchísimo de las cosas. Yo siempre digo que las métricas, y sobre todo ahora que puedes medir todo, yo creo que hay una cantidad de infoxicación en métricas, lo cual te lleva justamente a este tipo de iniciativas, a intentar ordenar y a entender bien qué es lo que te estoy dando, porque el dato por sí mismo es un dato. Necesitas cruzarlo, necesitas interpretarlo y necesitas verlo. Yo creo que hay varios niveles. Hay como, digamos, un nivel 1 de datos en los cuales son a priori, o sea, tú lo ves y no necesitas explicación ninguna. Sabes perfectamente lo que te están hablando. Sabes perfectamente, otra cosa es luego cómo puedes trabajar con él. ¿Vale? Luego tienes un nivel 2 en el que necesitas de un nivel 1 para poderle explicar o poderle, digamos, torturas ese dato para sacarle, exprimir aquello que estás buscando. Y luego un nivel 3 o niveles posteriores donde necesitas ya un conglomerado de niveles 2, de niveles 1 y de niveles 3, los cuales ya son datos menores que te ayudan a cruzar mucho y un poco a descubrir realmente cómo está funcionando todo mucho más a fondo, ¿no? Y después de este rollo, pues yo creo que te he respondido.
Perfectamente. A ver, has comentado una cosa que es interesante y que al final es obvia, ¿no? Es decir, el sector está formado por, vamos a decir la palabra en inglés porque básicamente no me sale en español, por una serie de stakeholders, por una serie de actores, por una serie de entidades, ¿de acuerdo? Que al final, evidentemente, cada una tiene un objetivo, ¿no? Entonces, al final, el intentar aunar todos esos objetivos, pues provoca un poco lo que decías tú, ¿no? Que al final yo estoy pensando en dar una cosa, pero es que como luego me tengo que relacionar con otro y yo lo que busco no es eso, sino que busco otra cosa, pues lo hace un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta primera ronda ha valido un poco para entender la importancia de las métricas, aunque Alejandro nos lo haya tirado por los suelos, pero bueno. Y me gustaría empezar a hablar de algunos de los puntos, no todavía de las métricas en sí mismo, como digo, eso lo dejamos ahora, y ya has soltado ahí alguna métrica, Alejandro, y además que ahora discutiremos sobre ella, pero sí sobre algunos de los, digamos, de las bases que han servido para decidir qué métricas pueden ser las válidas o no, ¿vale? Entonces, volviendo un poco al principio y volviendo a Javier, y aquí tengo que reconocer que es algo que se nos ha quedado un poco en el tintero, porque es verdad que esta primera iteración, y repito, para el que no estuviese ayer o para recordarlo, al final esto pretende ser una iniciativa viva, es decir, si pretendiésemos abarcar todo, al final hubiéramos acabado en nada, ¿no? De hecho, todavía estamos en nada, entre comillas. Con lo cual hay que ir pasito a pasito, y es verdad que ahora nos hemos centrado mucho en lo que es la parte, pues llamarla digital, online, ¿de acuerdo? Pero ya que estamos haciendo esta conferencia y demás, a mí me gustaría volver a lo que comentaba al principio Javier, de ese tema de los eventos, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque quiero creer, y soy fiel seguidor o amante, como, no sé cómo decirlo, que tendrán que volver, que esto va a ser un parón y que tendrán que volver y que son necesarios para el sector, ¿de acuerdo? Estamos en las circunstancias en las que estamos. Bueno, pues esperemos que todo vaya a ir bien y que volvamos cuanto antes. Yo personalmente tengo que decir que los echo muchísimo de menos, ¿vale? Entonces, entendiendo que al final van a seguir siendo importantes y que esto es un paréntesis como aquel que hice, en el tema de las métricas de eventos, a ver, también ha ocurrido, mi percepción, voy a decir, también ha ocurrido un poquito lo que pasa con el tema de las métricas audiovisuales. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y permitidme, porque aquí hay dos personas que están involucradas en esto, pero la sensación que creo que tiene desde fuera la gente, y yo soy uno más, es, ¿os acordáis que siempre, os acordáis como si hiciese tanto, ¿no? Que teníamos en junio una Gamergy y en julio una DreamHack Valencia. Y luego incluso había, pues, que sí, como es la de Málaga, que no me acuerdo qué es. Gamepolis, sí. Gamepolis, etcétera, etcétera, ¿vale? O Gamepolis, sí. Eso es. Y entonces era como Gamergy, pues 40.000 asistentes. Y entonces llegaba DreamHack Valencia y eran 45.000, y llegaba Gamepolis y eran 55.000. Y al año siguiente, entonces, continuábamos la racha, ¿no? Entonces era Gamergy la que tenía 60, DreamHack 65 y la otra 70. Creo que me pasó un poco, llegando a los 70, creo que se quedaron en 55, 60 o por ahí. Entonces, daba un poco la sensación de, oye, pero ¿esto cómo lo estáis midiendo? O al final esto consiste en que si el anterior ha dicho 55, yo tengo que decir 5.000 más para destacar. Por lo menos creo que es una sensación que la gente de fuera tiene bastante arraigada, Javier. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esta es la pregunta del millón y de hecho la debatimos internamente cuando estuvimos juntos y al final hay que entender una cosa muy importante y que en nuestro caso al menos poco tenemos que hacer. Es decir, los recintos feriales, tanto IFEMA como Feria Valencia, como FIBES en Sevilla, tienen su propio sistema de contabilización, ya sea bien por cámaras que te van haciendo contaje en tiempo real, por tornos, hay varios sistemas. Y a nosotros nos dan ese dato. Es decir, acaba el evento, llega el lunes y te dicen, oye, paso por torno tantos, aforo tanto, tal día tanto. Y sí que es verdad que la sensación que da es que entre esos recintos feriales hay una lucha, obviamente, que hay una lucha por ser el mejor, eso es evidente, pero en este punto concreto poco tenemos que hacer nosotros. Es decir, salvo que nos vayamos a un recinto independiente o que creemos nuestros propios recintos y hagamos nuestro propio sistema de aforo, en nuestro caso, en DreamHack en concreto, yo no hablo por los demás, pero sé que en IFEMA, y Sergi me da la razón, es exactamente igual. A ti te dan un dato y tú usas ese dato confiando obviamente en que el aforo que te da el recinto es el correcto. El ejemplo es Madrid Games Week, por ejemplo, que te da 100 y pico mil participantes y ni una Gamergy ni una DreamHack tiene ese nivel, pero es porque te dan ese dato. Oye, pues ese es el dato que ha habido de aforo,
es verdad que no se cuentan como únicos, sino que es paso por turno en muchos casos, etcétera. Depende del evento, depende de la sala que uses. Pero sí que es verdad que poco tenemos que hacer ahí en cuanto a nosotros como sector, más allá que depender de ese sistema de aforo de los recintos. Y un poco, por eso decía aprovechar el momento, porque tampoco lo sé a ciencia cierta, pero entiendo que el sistema de aforo o la información que te tienen que dar de aforo actualmente o de cara al futuro va a tener que ser mucho más precisa y va a tener que tener mucho más peso la fuente para descubrir si realmente te has superado aforo por tema de seguridad o tema sanitaria. Entonces, por ahí era la introducción iba por ahí, que quizá aprovechando que se van a ver obligados por ley a centrar más el tiro, pues quizás salimos beneficiados en ese punto. Más allá de eso, va a ser muy complicado. Otra cosa es que ya hablemos de nuestra base de datos, podamos hablar de otras cosas que pueda tener la organización, pero en cuanto a visitantes, ese dato tan llamativo, podremos traer aquí a Sierra y FEMA y a Feria Valencia y que nos cuenten, porque sabrán mucho más que nosotros de eso. Sí, a ver, de hecho yo creo que quizás ese fue uno de los motivos por los que enseguida vimos que a lo mejor en esta primera fase, aunque es un tema, como dices tú, ciertamente interesante, porque al final el tema de eventos es muy importante, pero quizás a lo mejor en una primera fase no dependía tanto de nosotros y quizá por eso tiramos más a intentar hacer esa estandarización en lo que es la parte online digital. Pero bueno, no quería que se quedase eso en el tintero porque creo que, como digo, es interesante y de hecho me gustaría que en breve pues podamos retomarlo en el sentido de que ya vuelva a haber eventos y además tiene mucho que ver con lo que dices tú, ¿no? Habrá que ver cómo volvemos, qué medidas se ponen y qué cortapisas, entre comillas, nos ponen, ¿no? Pero bueno, esperemos, ojalá eso sea todo lo que tiene que pasar, que empiece a haber eventos de nuevo y que tenemos que ajustarnos a unas medidas, ¿no? Yo por alusiones, y aunque ya no trabajo para LVP ni para... Sabía que ibas a hablar. No, pero simplemente confirmar 100% lo que ha dicho Xavi. Es decir, nosotros no podemos dar una cifra que sea diferente a la del recinto. Cuando hemos tenido un recinto propio, bueno, propio entre comillas, es decir, un recinto no ferial, cuando hemos estado, pues yo qué sé, en Bilbao o tal, lo mismo exactamente, es decir, nos dan todos los sitios públicos, te dan, primero, controlan el aforo perfectamente, en un sitio público, sobre todo de unos años a esta parte, cuando hubo aquella desgracia hace unos años en Madrid, el control del aforo ha sido exageradísimo, o sea, siempre se ha controlado mucho. Y es el recinto público el que lo controla. Y bueno, si hubiera un recinto privado, pero hay pocos, hemos utilizado en general pocos recintos privados en los eSports, porque al final vamos a sitios grandes que casi todos son públicos, ¿no? Yo, de todas maneras, voy a también ser un poco iconoclasta, y es que a mí no me parece que la cifra de visitantes en un evento tenga tanta importancia, porque a fin de cuentas, ¿cuánta gente puede ir a un evento durante los 3 días? Sumando, o sea, que al final siempre se acumulan, ¿no? 50.000, 60.000, que puedan ser, me lo invento, 15.000 o 20.000 por día, es que me lo estoy inventando. En ese mismo evento en Internet están viendo decenas de miles más o centenares de miles más. Entonces, el apartado del evento en vivo tiene una importancia muy cualitativa y además te da un acceso directo al usuario, que eso aporta muchísimo, pero a nivel de métrica en sí no me parece tan interesante. Si aquí la audiencia, verdaderamente lo que tenemos que medir es la del directo, que además es la que a nivel internacional se está cotizando más, porque es la que... Sí, perdón. No, perdona, que te iba a interrumpir, pero perdóname que te interrumpa. Es que yo, a ver, mira que suelo estar de acuerdo con Sergi, pero en esto no estoy de acuerdo. Quiero decir, yo tampoco. A ver, depende. Tú estás yendo al directo porque, lógicamente, tienes en tu cabeza, o como yo lo interpreto, LVP, la competición de la LVP, pero un evento no es eso solo. Quiero decir, si yo voy a una Madrid Games Week, como marca y voy a hacer una activación en un stand o tal, a mí lo que pasa en el directo de la competición me importa
cero. Me importa el público que va a poder pasar por mi stand y el público que entra. Entonces, yo cuando habláis de la medición, yo creo también que sí es fácilmente medible y yo entiendo lo de las ferias, ¿vale? Y que cada una tiene su sistema, pero vamos a ver, porque en un campo de fútbol se sabe exactamente la gente que entra, porque han pagado su entrada y los que no han pagado entrada, primero porque el torno es por persona y punto. No es que uno entre 4 veces y cuente como 4 personas, sino que eso no existe, pero porque van con su carnet o con su entrada, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, en la feria sabemos una Gamergy, sabemos cuánta gente ha comprado entrada y la organización debería saber cuánta gente ha sido invitada, con lo cual, bajo mi punto de vista, más o menos para sacar una cifra exacta sería sencillo del evento. Luego, lo que haga la feria, a mí personalmente me da igual. Pero de lo que el dato real del evento, yo estoy seguro que en DreamHack sabéis cuántas entradas vendéis, en Gamergy se sabía y se debe saber. Quiero decir, ese control debe estar. Entonces, por ahí, bajo mi punto de vista, eso aparcado, ¿vale? Pero luego, aparte, también quería comentar una cosa, por no hablar solo del tema de los eventos, y no quiero que se me olvide, sobre lo que ha comentado al inicio Alejandro, que quería ser un poquito macarra, yo le digo, es que yo creo que lo que tú has comentado, en cierta parte es que hay que estandarizarlo, las métricas. Has dicho que no, pero yo, por lo que yo he entendido sobre lo que tú has dicho, a ver, las marcas, en tu caso, por ejemplo, que llevas 3 años o 4 años o los que sean, trabajando con el sector, lógicamente sabes perfectamente qué es lo que buscas y sabes qué dato es lo importante y cuál te puede servir. Hay muchas marcas, como he comentado al inicio, no tienen ni idea. Entonces, cuando yo hablo de estandarización, lógicamente hablo de que los datos que desde las organizaciones más importantes, como son competiciones, como somos los clubes profesionales, etcétera, cuando hablo de estandarización es que todos sabemos cuáles son los datos realmente importantes. Entonces, ahí es a donde yo voy con la estandarización. Luego, lógicamente, si tú quieres visualización, si tú quieres impacto en redes, si te interesará más una cosa u otra. Pero para evitar precisamente lo que tú has dicho, que hacía ese streamer, ¿sabes? De decir, voy a poner el dato que más me interesa a mí y no el real. Yo he visto muchas presentaciones de X seguidores y por eso ya tengo más engagement que nadie. No es cierto, no es cierto. Entonces, ¿cómo medimos el engagement? Yo creo que esas son las cosas realmente importantes y que a lo que yo me refería con estandarizar. Lógicamente estoy totalmente de acuerdo en que cada marca luego tiene una necesidad y que realmente un dato que me puede servir a mí, a ti no, ¿vale? Eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí creo que tiene que haber un estándar y una base sólida en la cual cuando tú entras al sector, pues eso, no sientas o que te están... Porque tú al final vas a poner tu dinero y si pones tu dinero en algo que crees que es muy grande y no lo es, por eso mismo, porque ha habido alguien que te ha dado el dato que le ha interesado, pues realmente no estamos ganando ninguno, ¿no? Ni la marca ni los que estamos dentro del sector. Y eso al final lo que hace es ahuyentar a la gente y a las marcas o a cualquiera que quiere invertir su dinero aquí. Entonces, bueno, yo bajo mi punto de vista ya te digo y perdonadme que me repita, que yo sí creo que es importante que se estandaricen ciertos parámetros que todo el mundo conoce cuáles son, ¿no? Y que si hablamos de streaming son las visualizaciones totales, quiero decir, hay muchos parámetros que se deben, que son muy fáciles de conseguir y que se deben bajo mi punto de vista, deberían estar en cualquier presentación que se haga del sector, ¿vale? Por cualquier agente. Entonces, bueno, dicho esto ya, perdóname, Sergi, que te he interrumpido. Suelo hacerlo mucho. Yo por alusiones y responder a los dos, estoy de acuerdo. O sea, realmente mi respuesta era con trampa. Porque realmente cuando digo que no hace falta una estandarización, la realidad estándar como concepto. O sea, iba más a todos los datos que hay ahora mismo son un batiburrillo y todos son igual de importantes. El problema que hay es que no están ordenados. Y yo creo que esa estandarización de justamente todo el trabajo que se está haciendo, por así decirlo, es justamente ordenarlos, que yo creo que es lo que falta. Es decir, oiga, mire, es que si me da usted las visualizaciones totales de usuarios únicos durante todo un stream, le estoy dando esto. Pero no coincide para nada, no me cuadra si cojo, por la métrica que decía antes, la media de usuarios únicos
la media de usuarios que tienes durante el stream, ¿no? Claro, o sea, entendamos bien la diferencia entre una métrica y otra, que yo creo que es un poco aquí lo que estamos. Entonces, en ese sentido de estandarización, de explicación y de educación estoy totalmente de acuerdo. Necesita una ordenación. O sea que yo creo que ahí sí que estamos de acuerdo. Luego, la parte de eventos que habláis, Sergi hablaba sobre, estoy de acuerdo con José Rabo totalmente, pero porque al final tú estás viendo lo que es lo que vas a vender hacia afuera. Tú estás viendo, yo voy a vender pues que lo han visto tantas personas y este es el impacto que estoy generando y mira lo que movemos y mira lo que tal, y mira lo que Pascual. Eso pasa mucho. La realidad es que yo como marca de cerveza, lo que quiero, si quiero hacer una acción de PR, me interesan las personas que pasen por mi espacio. Repitan o no, pero me interesa. ¿Por qué? Porque sé ahí realmente cuánta gente, esa acción en concreto, la bajada concreta de activación, cuánta gente realmente se está acercando y está impactando, o cuánto público potencial tengo para que se acerque cada día. ¿Me entendéis? Entonces, al final, eso es algo que es importante. O sea, yo, por ejemplo, en la última Gamergy teníamos 2 zonas de cata. Yo tengo que medir con mis 2 marcas cuál funciona mejor y cuál peor y aprender de eso. Yo eso no me vale una métrica de retransmisión. Yo necesito saber cuántos han pasado en general y de esos cuántos han pasado por mi stand. ¿Me entendéis? Luego, por otra parte, que ahí sí que estoy de acuerdo totalmente y ahí 100%, tanto con Javier como con Sergi, es que al final el centro al que vayas, y a mí me pasa mucho por las activaciones, tanto en privado como en público, que te van a dar ellos lo que quieran. O sea, porque yo puedo ir a una discoteca que sea cliente mía y me va a dar lo que él quiera. ¿Me entendéis? Entonces, al final, esto es así, pero vamos, es porque funciona así, lo sabéis todo. Al final tú contratas a un tercero. Yo, perdonarme, no quiero acaparar, pero solo comento una cosa, porque yo entiendo lo que dice Sergi, ¿eh? Igual que he comentado lo de los eventos y que creo que es importante para las marcas, lo que tú acabas de explicar. ¿Por qué? Pues porque es que la mayoría de marcas no están familiarizadas con nuestro sector. Yo creo que a futuro y a largo plazo lo importante será lo que dice Sergi, porque es realmente lo que está relacionado con nuestro sector, que es la audiencia a través del streaming, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las marcas que están acostumbradas a trabajar en eventos físicos como estos, con los stands, a hacer sampling, pues lo que necesitan es eso, es saber ese público y que ese público realmente sea el que conozca su producto, el que lo pruebe, el que... cualquier cosa. Ojo, tú has dicho las catas. Perdona que te interrumpe, pero ojo ahí que yo vendo cerveza y agua. Sí. O sea, a mí un streaming para vender o para un nuevo producto, más allá de imagen, no puedo hacer mucho más. O sea, a mí yo creo que convivirán. Y no que una sea más importante que otra, sino que serán distintas. O sea, yo lo digo como desde una marca que vende físico. O sea, a mí lo que me interesa a futuro es que la gente vaya al bar. Y ahí es como lo mediré. Ya, pero hay muchas maneras de hacer que la gente vaya al bar. Quiero decir, sí, yo, por lo menos en mi pensamiento generalizado, es que los eventos físicos como ferias de muestra y demás van a desaparecer. Ya están desapareciendo multitud de ellos y van a terminar desapareciendo. Con lo cual, al final, habrá que buscar otra manera y bajo mi punto de vista, la digital es una de las que mayor atractivo tienen para propiciar eso, ¿no? Que ese consumidor que tú buscas que vaya al bar a beberse una Mount o al supermercado a comprar tu agua, pues que realmente lo encuentre, ¿no? Entonces, bueno, nada, sí, es que entiendo las dos visiones, pero bueno, yo creo que al final es bueno, es así. A ver, si me permitís, yo creo que a ver, yo os he dejado vía libre porque aunque tenía una serie de preguntas preparadas, lo mejor, ya que estamos en un debate, es que realmente haya debate, ¿vale? Con lo cual, me parece fantástico. Me parece que no solamente hablando ya de lo que es el foco de esta eSports Week, que es el tema de audiencias y demás, sino también como culturilla general del sector, creo que es bastante interesante lo que estáis comentando, porque si precisamente tenemos que hablar de esa educación a las marcas y demás, la forma a lo mejor más directa es el tema de los eventos, ¿no? Y es verdad lo que decía Alejandro, que luego ya, pues en el tema online ya veremos a ver, quizás es más posicionamiento, etcétera, etcétera, pero no es tanto esa conversión directa. Pero dado que al final tampoco tenemos un tiempo infinito, me voy a saltar algunas de las preguntas que tenía un poco preparadas y voy a ir a algo que creo que sí que puede ser un poco de chicha, ¿no?
Y ahora sí que me centro un poco en lo que es el tema, digamos, de las métricas digitales, que como bien, por ejemplo, decía al principio José Ramón, pues no nos vamos a engañar, el sector es, si no es 99% después de lo de Mixer y demás, pues andará cerca Twitch, ¿vale? Entonces, dentro de eso, lo que hemos estado viendo, y esto ha sido un denominador común en las diferentes verticales que hemos ido viendo, es que había una serie de parámetros que realmente a la marca no le daban demasiada utilidad, conocimiento, información y demás, y otros que sí. Y quizás ahí, y a mí me gustaría entrar en este parámetro en concreto, porque creo que es no solamente que sea bastante polémico, que incluso con lo que presentamos ayer alguno era como, pero no sé qué, tal o cual, y sobre todo porque sé que se va a seguir dando y demás, entonces veremos a ver cómo acaba esto de la estandarización para que realmente, no quiero decir que se destierre ese parámetro, al final hemos estado diciendo que cada uno puede dar el parámetro que quiere y también depende de la marca y demás, pero bueno, me estoy refiriendo aquí en concreto, y esto es un debate que hemos mantenido en muchísimas ocasiones o en casi todas las sesiones, con el tema de los espectadores únicos, ¿vale? De hecho, ayer cuando estábamos presentando el informe, Sergi nos estaba comentando a través del chat, pues un poco cómo se actualiza y demás. A ver, el tema de espectadores únicos es un dato que prácticamente da, permitiendo la expresión, tokiski. ¿Y por qué? Porque al final también lo que decía Alejandro, es el grandote. Entonces, claro, al final mola hablar de millones o de cientos de miles. El grandote son visualizaciones, ¿eh? Hay gente que todavía está utilizando visualizaciones. Visualizaciones habitualmente pueden ser 8, 9, 10 veces más grande que únicos. Bueno, pues entonces ya imagínate, ¿no? Pero lo que decía Alejandro, luego realmente cuando te coges, te vas al streaming y dices, oye, mira, aquí conectados de media ha habido 10.000, macho. O sea, quiero decir, y sobre todo, también un poco, y esto es algo personal mío, que yo no sé qué valor, y lo comentaba ayer en el ejemplo, no sé si estáis de acuerdo, que al final yo tengo un streaming de 4 horas, un espectador único se contabiliza, si permanece 60 segundos en el streaming, pues es como, pues si yo entro, digo, ¿dónde me he metido? Que ni me he dado cuenta, y me voy, y que eso me contabilice como un espectador, manda narices, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco, desde vuestro punto de vista, ya que quizás a lo mejor una de las conclusiones que más hemos llegado en esta primera fase y más polémica, y que a lo mejor creo que más le puede fastidiar a la gente, porque si unos vamos diciendo que los espectadores únicos no son útiles y los demás los van diciendo, pues ahí es donde creo que se va a generar la controversia en el sector. ¿Qué os parece este tema de los espectadores únicos y de dar este valor, casi os diría, por by default? Porque es que, ya os digo, es el dato que da todo el mundo. Y te dejo empezar a ti, Sergi, que sé que le tienes ganas. Sí, a ver, el espectador único fue una mejora espectacular con respecto a lo que existía antes, que eran las visualizaciones. Una visualización es lo mismo que un espectador único, pero si entras, sales, te cuenta tantas veces como hayas entrado y salido. Y se daba la circunstancia de que había, ahora yo no dudo que lo haga nadie, pero había en el pasado, y no en España, había en otros sitios, ¿no?, gente que hacía microcortes de la retransmisión para que cada vez que volvía la retransmisión, pues era una nueva visualización. Y además, pues con el tema de bots y todo el tema tal. O sea, una locura. O sea, el espectador único fue una mejora con respecto a lo que había antes muy grande. Por eso todo el mundo las da. Las ha dado Riot Games hasta el año pasado. Entonces, yo estoy de acuerdo de que es seguramente una cifra que es útil para algunas cosas, especialmente si sabes, es decir, si entiendes de métricas de stream, pues te puede ayudar a explicar unas ciertas cosas, pero no creo que sea la métrica de futuro para vender audiencias. No lo es. O sea, creo que prácticamente prácticamente una buena parte de la industria da por supuesto que el espectador medio, el famoso AMA, pues es una de las métricas que también tiene sus desventajas, no, pero va a ser una de las 3 métricas estándar, ¿no?, junto con pues, el consumo total y el pico, que es una cifra que es como un poco random, pero que tiene un cierto interés para, como tú explicabas ayer, Rafa, ¿no?, pues para ver un poco el límite superior, ¿no?, aunque tiene un poco de trampa. Aquí el problema que tenemos es que estandarización no solo significa vamos a usar todos esta misma métrica, el AMA. Estandarización tiene dos cosas más, tiene 2 pasos más. Una cosa está la definición del dato, pero está la captación del dato, está la validación del dato. Y la captación del dato es extremadamente problemática, porque con Twitch lo puedes hacer de una manera, o sea, puedes sacar ese espectador medio de una manera, y con YouTube no.
Entonces, al final, las dos cifras no son comparables. Se está avanzando en este tema para que la captación sea idéntica y, por tanto, la cifra se pueda amalgamar y sea comparable, pero todavía no estamos allí. Y luego hay un tercer paso, que es que, vale, tú tienes ese dato, lo has captado, pero alguien te tiene que decir el sello de que ese dato es verdad y no te lo estás inventando. ¿Vale? Entonces, la estandarización va mucho más allá de esa definición. A mí me preocupa toda esa cadena, ¿no? La definición del dato, que ya es prácticamente, creo que está bastante hecha, pero la captación, que es técnica, y la validación, que es un tema de confianza, también son importantes. A ver, simplemente por destacar que yo sé que ayer tuviste un día complicado y llegaste un poco empezado. Lo comentamos en el informe, es decir, se comentó esas tres partes. Sí que es verdad que nosotros, en lo que es la iniciativa, por lo menos en esta primera fase, nos hemos centrado más en qué medimos, no en efectivamente luego cómo se mide y muchísimo menos ahora mismo en este momento quién lo valida, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una de las cosas que también tendremos que ver mañana cuando tengamos esa sesión con UNE, cómo va a avanzar la iniciativa y cómo nos va a ayudar UNE a conformar esa estandarización, ¿de acuerdo? Yo, de todas maneras, antes José Ramón ha dicho una cosa y le quería corregir, y es simplemente para que seamos precisos y no demos una idea equivocada a la gente que nos está viendo. Y es que las cifras, o sea, a ver, una cosa es que alguien te engañe, ¿vale? O sea, que alguien diga, bueno, pues yo he tenido esto y lo multiplico por 3. Y otra cosa es que dar la cifra de, por ejemplo, de pico, o dar la cifra de AMA, o dar la cifra de únicos, sea dar una cifra no fiable. Las cifras en sí son, si no te engañan, las cifras son fiables. Lo que pueden es que no sean representativas, ¿vale? Y que realmente es verdad, el espectador único tiene el problema de que si tienes una retransmisión de 10 horas y ha tenido 0 espectadores durante 9 horas 59 minutos, pero ha habido un minuto que ha habido 1 millón, el espectador único son 1 millón de espectadores. Y eso, la cifra es fiable, es real, pero no representativa. Y eso es lo que tenemos que... A mí no me gustaría que la gente se quedara con la idea de que las organizaciones están mintiendo, porque no lo están haciendo. Simplemente sí que es verdad de que a lo mejor algunas utilizan una cifra y otras dan otra, que son cifras reales, pero porque en la foto sale más bonito. Totalmente de acuerdo. Ahí sí me gustaría notar que más que sean mentira o no, yo sí lo que me encuentro es la intencionalidad. Ojo, si yo te quiero vender, muchas veces hay la intencionalidad de decir, mira qué grande soy. Y la realidad es que no es así. Entonces, hay que tener cuidado porque la cifra no miente, es real. O sea, eso no hay que dudarlo, pero es ahí la intención y lo que tú quieres vender. Es que al final es lo que decía yo al principio, en el sentido de, oye, si yo quiero impacto, pues claro, si me vienes con tu cifra que tú estás considerando impacto porque yo no conozco el sector y ahí estamos de acuerdo, que es usuarios únicos, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que luego cuando yo empiece a medir y a observar y a ver cómo me está funcionando eso, ya sea un patrocinio o una activación, me empiece a dar cuenta de que no es real lo que yo he llegado a coger. Y luego, por otra parte, lo que sí yo veo es que no hay que mezclar plataformas. O sea, yo creo que las marcas y vosotros que sois marcas en sí mismos, o sea, yo lo veo con Giants y lo veo con DreamHack y lo veo con todos, con el VP y demás. Cada plataforma está para una cosa y tiene sus métricas específicas. Yo no sé, o sea, es lo mismo que coger la comparación de Twitch con YouTube, es lo mismo que comparar Twitch con Instagram. ¿Qué tienen que ver uno y otro? Y eso a veces cuesta. Pero ahí, pero es la realidad, es la realidad. O sea, Alejandro, es como si te pongo porque tú eres un experto. Alejandro, no, eso porque yo te juro que le pones ahora mismo a cualquier de mi empresa o a cualquier plan de medios y le dices, oiga, hazme un plan para Instagram, para Twitch, para YouTube y me vas a dar la misma métrica. Y vas a hacer lo mismo. Y te van a decir, ¿pero qué me estás contando? Lo que puedo hacer es poner una publicidad. ¿Me entiendes? O sea, estratégicamente es imposible. Pero vamos, es que yo creo que todas las marcas a día de hoy lo tienen lo suficientemente evolucionado o tienen conciencia de ello. No sé si te acabo de entender, pero el enorme esfuerzo que ahora se está realizando, no en España, sino a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos, por parte de la empresa número 1 de medición de audiencias del mundo, que es Nielsen, con parte de las empresas número 1 de eSports del mundo, es precisamente lograr una medición estándar única y además amalgamable, y no solo entre YouTube y Twitch, YouTube, Twitch y televisión. Y se hace porque
Pero se hace cruzando datos, Sergi. O sea, no seamos, o sea, nosotros estamos hablando del dato puro. Ellos cruzan y te explican. Ojo, pues nosotros trabajamos mucho con Nielsen y Nielsen te cruza y te da semanalmente, si quieres, o diariamente, absolutamente todos los datos que tú quieras sobre un sector en concreto. Pero lo que hace es cruzar, analizar y crear sus propias métricas. No es lo mismo que yo cojo Twitch. O sea, Nielsen no te va a decir, Twitch, esta retransmisión te ha dado esto, esto y esto significa esto y esto. No, no. Nielsen te va a dar, vale, este dato con este dato significa esto y te va a hacer un análisis exhaustivo. Y eso es a lo que se van a dedicar. No van a coger y van a estandarizar. O sea, no seamos, porque además Nielsen, una de las cosas que hace es adaptar a lo que el cliente quiere. Por algo también son tan grandes. O sea, tú le dices, oye, yo es que a mí, a día de hoy, por el COVID, a nosotros nos está mandando diariamente Nielsen un informe de las ventas en alimentación. Y eso no es decir únicamente, mire, es que usted ha vendido en el campo o en un Mercadona o en no sé dónde tantas cervezas. No, no. Aquí hay una cosa mucho más exhaustiva detrás. Y hay un cruce de datos, que ahí es donde voy. O sea, lo que hablabas tú, yo, de acuerdo, el avance de usuarios únicos en retransmisión, ok, pero seamos, o sea, también hay que entender que es un dato en la escala que yo decía de segundo orden. Necesitas cruzarlo con otro para entenderlo. Porque es que si no, es complicado. Oiga, mire, es que, y esto nos ha pasado a todos. O sea, seamos sinceros. Nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí vemos eSports. ¿Cuántas veces hemos cogido y nos ha pillado haciendo la comida? O haciendo la cena o lo que sea. Y de repente lo cuelgas. Y luego me paso la televisión. Y luego me paso el ordenador. Y luego, ¿cuántos usuarios soy? Es que eso es un tema. O sea, entonces, a mí, por ejemplo... IP es un único usuario, porque los usuarios únicos son solo por IP, no es por me salgo de casa y lo veo en el móvil. La IP es muy fácil cambiarla y se cambia muchas veces sola sin darnos cuenta. No hablo ni siquiera de intencionalidad de que yo sea 5 usuarios, no. Hablo de que con una vida normal me puede pasar el que de repente sea 3 usuarios. Entonces, eso también hay que decirlo. O sea, técnicamente estas cosas son reales. Entonces, y son experiencias que nosotros vivimos. O sea, no es como usuarios, ni siquiera como de forma profesional. Yo hablo ya incluso como usuario, la experiencia que yo tengo. Entonces, hay que ser conscientes de ello. Y entonces, es un dato que está muy bien, pero también hay que explicarlo. Yo si fuese a vender, pues diría, mire, yo tengo esto, pero también daría los medios. Igual que das los estándares de otras plataformas y les explicas. Y si te preguntan, les explicas. Y dices, mira, esto significa tal y podemos llegar a hacer este tipo de activaciones y generamos, esto te va a generar un engagement. Pero eso hay que decirlo. Es igual lo que tú me dices, vale, yo soy una marca y tengo una acción concreta o varias acciones concretas contratadas durante un stream. Resulta que durante el stream me das los usuarios únicos que se han conectado durante todo el stream que dura 3 horas. ¿Yo eso realmente lo puedo medir como impacto? ¿O tendría que ver el pico de personas y usuarios de media durante mi exposición de marca o mi acción de marca? Es que ahí está el tema. O sea, esa métrica está muy bien, pero nos tiene que valer para lo posterior. Alejandro, vale. Entonces no te he entendido bien, Sergi, perdón. He dicho, el usuario medio es posiblemente la métrica ya que se va a convertir en estándar. O sea, hay toda la razón, pero que la realidad de que la industria está a nivel mundial de los eSports, está intentando crear, uno de ellos es con la ayuda de Nielsen, una métrica que amalgame Internet y otras plataformas, por ejemplo, televisión, eso es así. Es decir, no me lo puedes negar porque lo sé, porque lo he visto. Entonces, que sí, pero que es una métrica... Entonces, tú le puedes no dar importancia. Y habrá marcas verdaderamente, y por eso te he dicho que tú eres un experto, o sea, que tú entiendes muy bien lo que hay ahí detrás y que a lo mejor no la necesites. Pero por regla general, muchas marcas y muchas agencias lo que quieren es un número sincrético que puedan incluso comparar con la televisión. Y digan, mira, me han dado en Twitch esto
O sea, esto se ha pasado por Twitch y esto se ha pasado por la televisión, pero tengo un número que me permite comparar entre ambos. Y esto en general es necesario porque todavía, o sea, porque competimos con la televisión fundamentalmente. Entonces, se necesita ese número que pueda convencer a la marca o a la agencia de que hay una audiencia real ahí detrás y por eso se está buscando. Y eso es así, O sea, eso Nielsen y las marcas lo están haciendo. Entonces, tú a lo mejor distancia, pero existe. Yo te digo que no competís con la televisión, al menos para el aprecio yo no de las compito con marcas. nadie, porque yo No, digo como sector, o sea, entenderme, hablo de sector, o sea, de sector a nivel de audiencias, realmente yo la televisión la aparcaría, o sea, si por algo se acercan las marcas a vosotros es porque saben que en televisión no están impactando a un determinado público y son conscientes de que el consumo audiovisual es muy distinto. La televisión está muy bien para alcanzar determinados objetivos, como puede ser que el recuerdo de marca, el impacto a determinadas edades, etcétera, etcétera. Pero lo que hay es una conciencia clara de que si yo voy a los eSports o voy a ese tipo de sectores, no es para compararme con la tele. O sea, pero vamos. Voy a pedir un poquito de tiempo porque creo que Javier y que José también van a querer hablar. Yo sé que se nos está quedando muy corto porque a mí, por ejemplo, me gustaría que hablases también de muchas otras cosas que hemos ido comentando en todas estas sesiones. Hay que entender que al final han sido, creo que fueron 7 sesiones de tranquilamente 1 hora y media o 2 cada una, con lo cual intentar condensarlo todo en un resumen de una es imposible, pero bueno. Entonces, sí que me gustaría también que Javier y José interviniesen y quizás a lo mejor dar un poquito, llevamos ya más o menos 1 hora, tampoco la idea es que se haga súper largo, pero sí también me gustaría dar un poquito a la gente que se ha conectado por lo menos una oportunidad de alguna pregunta. Entonces, si os parece, y aunque a mí me sabe mal porque, ya digo, a mí es un tema que me apasiona y me tiraría horas y horas, también un poco que creo que Javier y José quieren comentar algo y luego a lo mejor damos un poco de paso a la gente. Javier o José. Vale. Bueno, si quieres, José, empiezo yo y acabas tú. Sí, Yo he estado muy a gusto escuchando a Sergi porque la verdad es que al final sí que es verdad que en estas charlas que tuvimos, Sergi tuvo un poco más la voz cantante por el hecho de que sigue muy de cerca este tema a nivel mundial y bueno, siempre está muy bien conocer pues todo lo que está sucediendo en el resto del mundo, porque al final se aplicará o se debería aplicar aquí también en España eso que se acuerde, pero hay 2 puntos que no hemos hablado y yo sobre todo a partir de este año de la pandemia me preocupa cada vez más y es que el hecho de querer estandarizar, el hecho de querer igualar métricas a, por ejemplo, los impactos que puedes tener con social ads en Google, en Facebook, en Instagram, el hecho de igualar eso, a mí me ha ocurrido que muchas agencias, por desconocimiento, y te igualan el precio de un CPM a una visualización en Twitch. Y evidentemente tienes que explicarle que no es lo mismo un impacto en un móvil, en una web, que en un impacto en un producto en Twitch, que ya no es lo mismo que tengas con un streamer que con una competición como puede ser el Mundial. O sea, tienes que ponerle los niveles en los cuales no es lo mismo tener, bajo mi punto de vista, 5.000 personas viendo a un streamer jugando al Fall Guys, por ejemplo, que viendo 5.000 personas viendo un equipo español jugando al Mundial del LOL. Ahí tiene otro valor. Y a mí lo que me ha ocurrido y me preocupa es que por desconocimiento se está tendiendo en muchos casos, en muchas agencias están igualando las visualizaciones, los espectadores únicos, los impactos, llamémosle la que queramos, al CPM de Google o al CPM de Facebook Ads, y eso es un peligro muy grande para mí porque es quitarle todo el valor y todo el peso que puede tener Twitch en ese sentido. Y luego el segundo cosa que no hemos hablado y que afecta a las métricas y que es algo que yo creo que todo el mundo conocemos, es el poder que ahora mismo tiene que tu canal esté presente en la home de Twitch. Te va a dar unos datos el stream espectaculares, te va a dar brutales, pero tú imagínate en un streaming, que yo lo he visto, de 15.000, 20.000 personas, te metes al chat de ese streaming y no hay nadie, o hay 100 personas. Entonces te choca el hecho de, oye, esos 14.000 extra que hay, ¿realmente están viendo el streaming o están minimizados ahí en la home y lo están reproduciendo pero no tienen valor? Entonces, más allá de lo que ya habéis hablado, que estoy de acuerdo con Sergi y estoy de acuerdo con todo lo que están comentando, esos 2 puntos, sobre todo, el hecho de, por querer ir tanto al detalle numérico,
perder valor de lo que realmente representa estar presente en Twitch o en una competición o con un streamer importante. Y luego el hecho de que hay que ser conscientes y de que hay que ser claros de que hay determinados factores, como puede ser la homepage de Twitch, que afectan mucho a la métrica que tú luego puedes dar y que afecta luego a lo que la marca puede recibir. A lo mejor tú tienes muchos espectadores por la homepage, pero la marca no ha recibido ni tráfico, ni presencia de marca, ni ha recibido nada. Entonces, son dos puntos que a mí sí que me preocupan a la hora de todo este tema de Twitch y de las métricas. Sí, estoy de acuerdo, Javi. El tema de la portada de Twitch, por ejemplo, que esto es un tema que da para debate largo. Yo la realidad es que yo siempre digo, o intento decir cuando hablo en mesas redondas o en lo que sea, en cualquier entrevista, etcétera, la realidad es que nuestro sector a día de hoy, nuestra industria, está en pañales, estamos comenzando a aprender a andar y hay veces que queremos correr demasiado. Queremos batir todos los récords. Cada retransmisión tiene que ser un récord y batir al anterior. Y eso al final, pues lógicamente lleva a confusión y a problemáticas. Que no, cuando dices, no sé si están con lo de la portada, no, ya te digo yo que no están. O sea, lo de estar en la portada de Twitch es algo para un streaming que es bueno porque te pone en la palestra y hace que mucha gente que a lo mejor no conoce que tú estás retransmitiendo eso, si te ve ahí, entre, pero también es una espada de Damocles, ¿no? Es como que también al final representa una cifra que no es real en muchos casos, pues porque hay mucha gente que entra a la plataforma de Twitch, tú estás en portada, te aparece el numerito, pero en cuanto clican realmente donde quieren entrar, ya desaparecen de tu dato, ¿no? Entonces, bueno, al final, ya te digo, yo creo que en esto yo creo que hay que ir con calma, hay que tener claro lo que somos, dónde queremos llegar. Sabemos que somos una de las industrias o de los sectores con más potencial de crecimiento que hay a nivel entretenimiento, yo creo, a día de hoy, y que lo que hay que seguir es construyendo, y para construir hay que ser fiables, y para que la gente quiera invertir dinero hay que ser más fiables todavía, y hay que dar datos que yo... Sergi, no, y antes no sé si me has malinterpretado, yo no quería decir que uno porque diera otro dato mintiera, ¿vale? He querido coger las palabras que decía Alejandro, pero sobre ese streamer, ¿no? Que le comentaba tal, pero no, la realidad es que todos los datos son válidos, lógicamente. Si me estás dando un dato es porque lo tienes. Ahora hay que saber cuánto de relevante es ese dato, ¿no? Y cuánto de relevante es para el que paga o no, ¿no? Entonces, y creo que esa es la clave de las métricas, porque métricas hay muchas y todas son reales, ¿vale? Yo te puedo sacar una estadística de todos nuestros canales y decirte que tengo 15 millones de visualizaciones y que tengo... Pero muchas de esas visualizaciones son repetidas, como habéis comentado, o pueden serlo. Hay canales repetidos. Quiero decir que es que al final hay que ser yo creo que en eso hay que ser muy correctos e intentar ser muy estrictos a la hora de mostrar los datos, y ya está, ¿no? Y que las marcas realmente, que al final son las que vienen a poner el dinero, tengan claro por lo que están pagando y lo que reciben. Para mí esa es la clave. Que tengan claro lo que pagan y lo que reciben. Y no que vengan, pago por una cantidad, y luego esa cantidad no se cumple, no sé lo que he pagado, realmente no sé. Yo creo que en eso hay que ser muy, muy estrictos y muy fiables sobre todo. Yo sí me gustaría, si me dejáis, porque estoy hablando mucho, dos cosas. Lo primero, comentar que lo que hablabas, José, totalmente de acuerdo. O sea, lo importante de las marcas es que realmente seamos sinceros y que podamos adecuarnos, ¿vale? Sobre lo que buscamos. Luego, otra de las cosas que sí que he visto, lo que hablabas, Javier, de las métricas, que muchas veces te las valoran y te dicen que son igual, también depende mucho de lo que haces con la marca.
ojo, si tú me estás poniendo un logo, te lo voy a valorar igual. Pero más que nada porque al final es un logo. Un logo no dice nada. Entonces al final lo que genera ser... Totalmente de acuerdo. Es un banner, es un Yo creo que banner ahí, como un exacto, banner en la web. estamos ahí todos de totalmente acuerdo. de acuerdo. Sí, sí. Entonces al final ahí te lo van a valorar igual, pero van a decir, vale, muy bien. Pero si la gente lo está viendo. Pero no, o sea, yo lo comparo con el fútbol. Pues vale, hay una valla. Es un higiénico, pero lo que importa es lo que hagas para luego hacer el enganche, ¿no? Bueno, también depende del objetivo, pero vamos, al final es ahí. Y nada más. Bueno, se me ha olvidado algo, pero bueno, da igual, ya se me acordaré. Bueno, a ver si te lo recuerdan. A ver, lo dicho, yo seguiría horas, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo tengo alguna pregunta, pero vamos a dar paso a la gente, porque además, de hecho, hay bastante movimiento en el chat. Entonces, vamos a abrir unos minutillos, no muchos, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues por favor que levante la mano y le daré paso y abrimos el micro, ¿de acuerdo? Aguantamos unos segundos y si nadie tiene preguntas, me lanzo yo con la mía. Entonces, de momento, me voy a lanzar yo. A ver, yo no voy a tomar partido. Si veo que entra una pregunta, interrumpo la mía y la lanzamos, ¿vale? A ver, yo no voy a tomar partido porque no creo que tampoco tenga el conocimiento suficiente, pero a mí sí que hay una cosa de todo lo que habéis dicho, que además con las circunstancias actuales y demás, bueno, creo que es un tema a evolucionar. A ver, venimos de una pandemia, venimos de un momento en el que los eSports han aumentado las audiencias por razones más que obvias. Estamos viendo que también ha sido no sabría decir tanto si una oportunidad, pero sí que es verdad que los intentos anteriores que ha habido de eSports en televisión, no hablo de Twitch y Internet, sino en televisión, no han sido muy fructíferos, ¿vale? Quizás a lo mejor esta ocasión en la que sí o sí han tenido que estar en la televisión, porque si no, no tenían contenidos, puede haber ayudado. Estabais comentando aquí el tema de si competimos o no, y aquí, por ejemplo, también han pasado dos circunstancias. Me consta mucho, y aquí tengo que dar la enhorabuena a Javier, aunque sea a lo mejor más desde DreamHack global, pero que se han sabido rehacer muy bien en el tema de no tenemos eventos y habéis empezado a vender derechos de retransmisiones a casco porro, ¿vale? Cosa que es muy interesante. Sergi mencionaba, por ejemplo, el tema de Nielsen, o habéis mencionado el tema de Nielsen. Ojo que Nielsen, la última vez que ha empezado a hablar, después de lo del AMA, ahora también ha empezado a meter el VOD, que al final una de las cosas que hemos dicho en esta iniciativa es que el VOD no es que no nos interese, evidentemente tiene un valor, nadie lo puede negar, pero que si estamos en los eSports es realmente para hablar del tiempo real. Y de repente coge Nielsen, y yo no sé si es porque precisamente cuando intentamos hacer una estandarización nos damos cuenta de que las cifras que tenemos que dar que dan valor no son tan grandes, y por intentar inflarlas también metemos que si el VOD, que si la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, a mí el tema de la televisión creo que es un debate interesante, y a lo mejor así un poco como colofón y de forma un poquito breve, que sé que no va a poder ser, pero bueno, si podéis comentar a lo mejor qué os parece este tema de incluir también el tema del VOD, de la televisión, si deberíamos de centrarnos más, lo hemos tratado ya, lo habéis comentado un poco, pero si deberíamos de centrarnos únicamente en el streaming. Alejandro creo que tiene claro que nosotros no debemos ir por la rama de la televisión, un poco como colofón, un poco, ¿de acuerdo? A esta parte, porque veo que sí que hay preguntas o comentarios en el chat, pero nadie levanta la mano. Entonces, yo creo que con esto quizás llevamos ya 1 hora y 10 casi, podemos ir finalizando. Y aquí, libremente, que hable el que primero abra el micro. No os cortéis ahora, por favor. Sergi, dale. Coño, venga. A ver. Salió el comodín. Al final las estandarizaciones, pues como la de la televisión, es decir, es un tema que se hace por conveniencia, es decir, por comodidad. Y se decidirá pues lo que la industria y las agencias pues se acaben poniendo de acuerdo, que entiendo que será una estira y afloja, ¿no? Pues unos intentarán estirar más para un lado y otros más para otro. El tema del vídeo bajo demanda pues tiene las complicaciones añadidas. Cada vez que intentas añadir algo, pues vienen nuevas complicaciones, ¿no? Es cuánto tiempo tienes que contar, ¿no?
para dar la métrica. Porque claro, como es un vídeo bajo demanda, ¿qué esperas? Que las visualizaciones del primer día, del primera semana, del primer mes, del primer año, porque eso se va, los vídeos bajo demanda se van viendo siempre, ¿no? Entonces, un poco lo mismo. ¿Cómo comparas qué es un espectador, qué es un, no quiero utilizar la palabra un espectador único, porque ¿cuál es la unidad de ese espectador, ¿no? O sea, porque cuando es en presente, una persona, vale, puedes estar en 2 dispositivos, pero no es lo más habitual. Pero un vídeo bajo demanda puedes verlo una vez, otra vez, otra vez, y no está, y el parámetro de contabilizar esos usuarios, pues no está claro, porque tampoco, por ejemplo, la mayor parte de las plataformas, YouTube, por ejemplo, no lo da. Entonces, cada vez que tienes razón, o sea, añadir la audiencia del vídeo bajo demanda hace que la audiencia sea mayor. Pero llegar a un acuerdo sobre cómo todo eso lo acabas convirtiendo en un único número que tenga sentido, pues cada vez es más complicado. Alejandro o José o Javi. Bueno, yo por lo que has dicho, no, es que es complicadísimo, o sea, no hay una cuestión de, es que se tiene que ver como cosas muy distintas. O sea, es que de hecho yo miraría más la evolución como usuario, cómo consumes tú eso. Yo creo que ahí te va a dar la respuesta. YouTube voy a una cosa, justamente bajo demanda para ver unas cosas y al final quien va a tener la potestad es la herramienta. Si es que la herramienta es la que te va a querer hacer las métricas o no, por mucho que tú digas y digas, mire, es que a mí me gustaría esto, pues muy bien, pero yo no se lo voy a dar, pues mi negocio se basa en esto. Entonces, es que es así. Entonces es muy difícil cruzar. Ahora, yo creo que donde está lo interesante y justamente por lo que vienen este tipo de foros, es yo creo que donde nos tenemos que centrar ahora mismo y dejarnos de ver a YouTube, a otros y tal, es a Twitch. Intentar entender bien todas las métricas que son capaces de darte Twitch. El resto, pues si es que eso ya es que lo tienen estandarizadísimo, si es que te lo dan ellos. Si es que además es como, bueno, pues es lo que me tengo que comer. O sea, no hay otras. ¿Me gustarían otras métricas? Por supuesto, pero no hay otras. Y no van a interesarse por otras. Es como Facebook, ¿no? Facebook es el que tiene más usuarios en el mundo. Pues ahí lo dejo. Y el que mejor ROI te da por métricas a día de hoy. Ahí lo dejo. No voy a decir nada más por no meterme con nadie. Venga, pero que a lo que voy es que seamos, o sea, entendamos bien y también los objetivos de los técnicos y de todo. Si es que aquí hay muchos intereses. Entonces, yo simplemente me centraría en Twitch e intentar entender bien las métricas que te puede dar Twitch. Nada más. Y un poco lo decía también Sergi, ¿no? Intentar entender lo que es un usuario único a la hora también de ir hacia afuera y intentar también pues decir qué importancia tiene cada métrica y para qué, ¿no? Y nada, poco más. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Repito por enésima vez, me gustaría que pudiésemos haber dedicado más tiempo, pero al final tampoco se trata de estar aquí haciendo un maratón. Yo quiero daros las gracias a los 4, de verdad, enormemente. Primero, por haber participado en lo que han sido las sesiones de la iniciativa. Segundo, por haber aceptado el venir hoy a estas horas ya que uno empieza a estar cansado, la semana, los días son muy duros y con noticias muy malas y demás. Y os adelanto que bueno, mañana veremos un poco, o nos explicarán cómo va o cómo vamos a intentar que sea la siguiente fase de la iniciativa. Ya os adelanto que intentaré venderos la moto de alguna manera para involucraros, ¿de acuerdo? O sea, que no os vayáis muy lejos y nada, lo dicho, daros muchísimas gracias. A ver si ya por fin podemos vernos en algún evento, ya que hemos hablado aquí de eventos y saludarnos. Y yo soy muy de estrechar la mano, a mí lo de hacer así no me va demasiado. ¿Qué queréis que os diga? Soy de la antigua usanza. Así que nada, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias a vosotros, a toda la gente que ha estado siguiéndonos. Venga, hay una mano levantada, vamos, pero rápido como el rayo. Leandro, que te has lanzado ahí muy al final. Si puedes abrir y lanzar la pregunta y que alguien responda muy rápido, lo hacemos. No, lo dejamos para mañana, tranquilo. ¿Sí? Venga, vale, de acuerdo, Sí. sin problemas. Oye, lo dicho, muchísimas gracias, Javier, Sergi, Alejandro, José Ramón. Muy agradecido de que estéis aquí con nosotros, espero que esto esté yendo todo muy bien, que este bichito se esté respetando por lo menos a nivel personal y de salud, ¿vale?
Bueno, a Sergi ya sé que le ha dado, pero lo has pasado. O sea, lo pasé. O sea que bueno, a ver, tampoco te fíes. Aquí estoy, pero bueno, tuve mucha suerte. No te fíes que lo de la inmunización no está muy controlado. No, me fío cero, ¿eh? Así que bueno, lo dicho, muchísimas gracias de verdad a vosotros, a todos los que habéis estado aquí y ya os veré en la siguiente. Un abrazo. Gracias a todos. Venga, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.